La niebla era tan densa que parecía tragarse la carretera. Los árboles, altos y oscuros, flanqueaban el asfalto como testigos silenciosos de algo que estaba a punto de suceder. ¿Qué harías si en medio de la nada encontraras una vida colgando de un hilo? ¿Y si al salvarla, te salvaras también a ti mismo? Si alguna vez sentiste que un animal cambió tu vida, quédate, porque esta historia no es solo sobre un perro abandonado, es sobre un hombre roto que encontró sin buscarlo una razón para volver a empezar. Si te conmueven historias reales como esta y crees en el poder de los animales, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con quienes aman a los animales. El rugido del motor llenaba la cabina con un ritmo constante, casi hipnótico. Enrique Sousa, conductor de camiones desde hacía más de 20 años, tenía las manos firmes en el volante y los ojos pesados por el cansancio. Llevaba horas sin detenerse, arrastrando no solo el peso de la carga, sino también el de una vida llena de silencios. Ese día había decidido tomar una ruta secundaria, un desvío poco transitado que recortaba algunos kilómetros, pero sumaba incertidumbre. La carretera era estrecha, bordeada por un bosque denso. La niebla lo envolvía todo, como una sábana sucia y espesa que no dejaba ver más allá de unos metros. Enrique no podía evitar sentirse inquieto. Había algo en esa soledad que lo hacía más consciente del vacío que llevaba por dentro. El reloj marcaba las 5:40 de la tarde, pero parecía mucho más tarde. La luz era opaca, casi ceniza, y el silencio afuera era absoluto. Ni un pájaro, ni un coche, ni una señal de vida. Y entonces lo vio. Una figura marrón, inmóvil, justo en el muro de concreto que dividía la carretera del bosque. Pensó que era una mochila abandonada, tal vez un bulto de basura. Pero algo en su forma lo obligó a frenar. Instintivamente pisó el pedal, hizo a un lado el camión y bajó con pasos tensos. El aire era frío y húmedo. Amplificado sonido parecía, caminó unos metros, y cuando la figura tomó forma ante sus ojos, sintió que el estómago se le encogía. Era un perro, un pastor alemán, amarrado con una cuerda gruesa y sucia al muro de protección. Estaba delgado, cubierto de polvo, y lo peor, había 2 recipientes de plástico a su lado, vacíos. Ni agua, ni comida, nada. La crueldad de la escena le golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Quién hace algo así?, murmuró con rabia contenida mientras se agachaba lentamente. El perro no se movió, no ladró, no gruñó, solo lo miró con una expresión que Enrique no supo cómo explicar. Era como si los ojos del animal gritaran sin hacer ruido, una súplica silenciosa. Enrique se quedó inmóvil por un momento, sintiendo cómo su respiración se entrecortaba. El perro lo observaba sin miedo, pero con una tristeza que atravesaba cualquier barrera. No había agresividad en su mirada, solo resignación, como si ya no esperara nada de nadie. Con las manos temblorosas, Enrique tanteó el nudo que sujetaba la cuerda al muro. Lo desató despacio, sin dejar de mirar al animal. Podía sentir el pulso acelerado en sus propios dedos. ¿Y si el perro lo atacaba? ¿Y si huía y se perdía en el bosque? Pero nada de eso ocurrió. El pastor alemán, al sentir la libertad, no corrió, no se movió, solo se sentó al lado de Enrique, como si dijera: «Ahora dime tú qué hacemos». El camionero lo miró en silencio. Miró la carretera, completamente vacía. El bosque, la niebla, ninguna casa cerca, ningún ser humano. «Creo que vienes conmigo, amigo». Volvió al camión, abrió la puerta del copiloto y esperó. El perro dudó un segundo, pero luego saltó con facilidad y se acomodó en el asiento como si ya hubiera estado ahí antes. Enrique se sentó frente al volante otra vez. El motor volvió a rugir, pero algo había cambiado, y aunque todavía no lo sabía, ese encuentro iba a cambiar su vida para siempre. Durante los primeros minutos, Enrique no dijo una sola palabra,
Solo escuchaba el motor y sentía la presencia del perro a su lado, tan quieto que parecía una sombra más entre tantas que habitaban esa cabina. En el panel del camión, sujeto con cinta adhesiva vieja, una fotografía lo miraba desde siempre. Una niña de unos 8 años, con trenzas y un vestido azul, sonreía con inocencia infinita. Era su hija, o mejor dicho, había sido. Ese retrato era lo único que Enrique conservaba intacto de su pasado, y verla ahora, con ese nuevo pasajero a su lado, le revolvía algo que llevaba tiempo, encerrado muy hondo. Giró el rostro y cruzó la mirada con el pastor alemán. El animal seguía allí, en silencio, atento, sin miedo. Tenía esos ojos que no necesitaban palabras, ojos que no juzgaban, que simplemente estaban. «¿Quién eres tú, susurró Enrique. El perro ladeó la cabeza con un gesto leve, casi humano. Enrique volvió a mirar el camino. No sabía exactamente por qué lo había subido al camión. No era una persona impulsiva, vivía solo. Su vida era el volante, las rutas eternas, los paraderos en estaciones frías. No tenía espacio para un perro, mucho menos para uno que claramente necesitaba cuidados que él no podía ofrecer. Se dijo a sí mismo que, en cuanto llegaran a la próxima ciudad, buscaría un refugio, una clínica, un lugar donde alguien con más tiempo, más cariño, más todo, pudiera darle lo que él no podía. Pero mientras repetía ese plan en su cabeza, el perro se acomodó y apoyó la cabeza en el asiento, como si aceptara la compañía sin condiciones, como si el silencio bastara. Y eso, de algún modo, fue lo que empezó a desarmar a Enrique. La noche cayó sin avisar, tragándose la carretera poco a poco. Las luces del camión eran lo único que rompía la oscuridad. Enrique había conducido más de lo que debía. El cuerpo le pedía descanso y la mente hacía tiempo que se había quedado atrás. Cuando ya no pudo más, detuvo el vehículo en un espacio seguro al lado del camino. Apagó el motor y dejó que el silencio llenara todo. Afuera solo se oían grillos y un leve viento que movía las ramas de los árboles. Dentro del camión, el aire estaba denso. Se estiró, tomó una olla vieja y cocinó algo sencillo: arroz, un poco de carne en conserva, agua. El perro no se despegaba de él. Lo seguía con la mirada, como si cuidara de su cuidador. Enrique le acercó un recipiente con comida y observó cómo el animal comía con calma. Luego, se sentó en el borde del escalón del camión, su plato en las manos, y miró hacia la nada. La noche pesaba. Cuando terminó, volvió a la cabina, se recostó con una manta vieja encima y cerró los ojos. No pasaron ni 5 minutos antes de que el cuerpo se apagara, pero el descanso duró poco. En medio de la madrugada, se despertó bruscamente, empapado en sudor, el pecho agitado. Había tenido una pesadilla, de esas que no se describen, solo se sienten. Se llevó las manos al rostro, desorientado. Entonces sintió algo tibio. El perro, ahora recostado a su lado, lamía sus dedos con cuidado, sin apuro. Supiera exactamente lo que estaba pasando, como si intentara decirle: «Aquí estoy». Enrique no pudo evitarlo. Las lágrimas comenzaron a brotar. Respiró hondo, tragó saliva y murmuró: «Está bien, ya estoy bien». Buscó a tientas en el compartimiento lateral del camión un frasco de plástico, lo abrió y tomó 2 pastillas con un sorbo de agua tibia. Mientras lo hacía, el perro seguía allí, mirándolo. Ni un solo movimiento, solo esa mirada serena, tan dolorosamente consciente. «Tengo que tomar esto», avergonzado, «para dormir, para sentirme feliz, o al menos intentarlo». Después miró la foto de su hija, la niña del vestido azul, y ahí, en ese silencio compartido entre hombre y perro, dijo lo que no había dicho en voz alta en años. «Era mi hija, lo más lindo que tuve. Se enfermó, una de esas enfermedades que no dan tregua. Trabajé día y noche, vendí todo, pero no alcancé». El perro no reaccionó.
solo lo escuchó, y Enrique, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. La madrugada avanzaba despacio, como si el tiempo mismo se negara a continuar. Pero en el interior de la cabina del camión, algo distinto había empezado a germinar. Enrique no volvió a dormirse de inmediato. Permaneció allí, con la espalda apoyada en la pared, sintiendo la respiración tranquila del pastor alemán a su lado. Afuera, la bruma comenzaba a disiparse. Los primeros tonos anaranjados del amanecer se colaban por las ventanas, bañando el interior del camión con una luz suave. Enrique cerró los ojos por un momento y por primera vez en años no sintió miedo de estar despierto. Despertó un par de horas después, con el sol ya alto. Se sentía extraño, liviano, casi descansado. El perro seguía allí, acostado junto a sus pies, vigilando cada movimiento con calma. Enrique se desperezó, se lavó el rostro con un poco de agua que le quedaba en una botella y encendió el motor. Continuaron el viaje sin apuro, conducían en silencio, pero ese silencio ya no era el mismo, era un silencio compartido, lleno de presencia. Enrique miraba por momentos al perro, que observaba todo desde la ventana, como si estuviera conociendo el mundo por primera vez. En su cabeza, Enrique repasaba lo que debía hacer. Tenía que encontrar un refugio, una institución, lo que fuera. No era justo que el animal siguiera en esa vida improvisada. Lo había salvado, sí, pero no era suficiente. La ciudad apareció después de varias horas, pequeña, casi detenida en el tiempo. Casas bajas, calles tranquilas, comercios con carteles descoloridos. Enrique se detuvo en una estación para preguntar y le indicaron una clínica veterinaria. No era un refugio, pero quizás pudieran orientarlo. Al llegar, se quedó un momento dentro del camión observando el edificio sencillo con una cerca metálica. El perro lo miraba como si esperara una orden. «Sí, chico, creo que aquí es donde empieza tu nueva vida». La ciudad parecía haberse detenido en el tiempo. Enrique recorrió las calles estrechas en busca del lugar indicado, hasta que dio con un edificio modesto, con una cerca metálica decorada con dibujos de huellas pintadas a mano. Detuvo el camión, respiró hondo y bajó, improvisando una correa con una cuerda gastada. El perro lo siguió sin resistencia, como si entendiera que ese momento era importante. Caminaron juntos hasta la puerta de la clínica. Enrique empujó con firmeza y el sonido de una campanita lo recibió junto con el olor limpio de desinfectantes. Una joven se levantó detrás del mostrador, los observó con curiosidad y sonrió. Su presencia era cálida, acogedora. Enrique explicó la situación de forma breve, con frases entrecortadas, sin entrar en detalles. No hacía falta. La escena hablaba por sí sola. La mujer escuchó en silencio. Luego se acercó al perro. Lo examinó con una mirada profesional, pero también humana. Le acarició la cabeza con cuidado, como si quisiera confirmar que estaba bien. Enrique permaneció quieto, sintiendo que aquel momento era más difícil de lo que había imaginado. No había refugios en la ciudad, eso lo supo enseguida. La clínica hacía lo que podía: curar, proteger por unos días, buscar adoptantes. Pero no podía prometerle un destino al animal. Enrique miró al pastor alemán. Estaba sentado junto a su pierna, tranquilo, mirándolo como siempre, con esa mezcla de calma y confianza que le resultaba desconcertante. No se movía. No parecía querer ir a ningún otro lugar. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Enrique entendió. A veces no se elige a quién, se rescata. A veces simplemente te toca, y en ese cruce de camino silencioso, el rescatado y el rescatador eran la misma persona. Volvió al camión con el perro a su lado. No había hecho una promesa en voz alta, pero algo dentro de él ya había decidido. El camión volvió a rugir, esta vez con 2 pasajeros. Enrique había retomado la ruta sin un destino claro,
más allá del siguiente punto de entrega. El pastor alemán, ahora oficialmente parte del viaje, ocupaba el asiento del copiloto con naturalidad, como si siempre hubiese estado allí. Durante las primeras horas, Enrique se mantuvo en silencio, aún intentando comprender por qué lo había traído de vuelta. Pero el perro, tranquilo, alerta, sereno, no exigía explicaciones. Solo estaba, y eso de alguna manera lo hacía más fácil. En una parada cualquiera, en una estación de servicio alejada de todo, Enrique se sentó a comer. El perro permanecía a su lado, echado en el suelo, vigilante pero sin invadir. Fue en ese momento, mientras masticaba en silencio, que Enrique lo miró con atención real por primera vez. No solo como un perro que rescató, sino como alguien, un compañero. «Tienes pinta de Bob», pensó. Fuerte, tranquilo, inteligente sin alardes. No lo dijo en voz alta, pero en su mente el nombre se quedó. Al día siguiente, cuando el perro ladró por primera vez, un solo ladrido seco, directo, como si dijera: «Estoy aquí». Enrique ya lo había asumido. Era Bob, y desde entonces lo llamó así. Ponerle nombre no fue una declaración, un gesto silencioso de pertenencia. Enrique, sin darse cuenta, estaba abriendo espacio en su vida y en su corazón. Los días siguientes fluyeron con una calma que Enrique ya no recordaba. Conducía como siempre, largas distancias, pocas palabras, estaciones solitarias, pero ahora había algo distinto, un peso menos en el pecho, una presencia que no demandaba nada, pero que lo acompañaba en todo. Bob observaba el mundo desde su ventana, atento, curioso. Cada parada, paisaje nuevo, lo vivía como una experiencia fresca. Enrique a veces hablaba solo, como siempre había hecho, pero ahora esas palabras no se perdían en el aire, tenían destinatario. Empezó a notar detalles que antes ignoraba: los colores del cielo al atardecer, la textura del asfalto, el canto de los pájaros en ciertas rutas rurales. Bob parecía ayudarlo a ver lo que antes solo atravesaba. Una noche se dio cuenta de que no había tomado sus pastillas, las que usaba para dormir, para calmar la ansiedad, para soportar el silencio. Miró el frasco, lo sostuvo en la mano y lo guardó de nuevo sin abrirlo. Había dormido bien, mejor que en años. No fue una decisión consciente, fue una consecuencia. Bob no hablaba, no daba consejos, no tenía soluciones, pero su sola presencia comenzaba a curar heridas que Enrique creía permanentes. Y así, kilómetro tras kilómetro, ambos se iban reconstruyendo, sin prisa, sin promesas, solo con la certeza de que, al menos por ahora, no estaban solos. En la carretera seguía su curso. Mismos caminos, mismas estaciones, mismos silencios. Pero para Enrique, todo tenía un color distinto. Donde antes había solo rutina, ahora había compañía. Donde antes pesaba el tiempo, ahora encontraba consuelo en lo cotidiano. Bob ya conocía cada movimiento de Enrique. Sabía cuándo tocaba detenerse, cuándo había tensión en el ambiente, cuándo Enrique necesitaba espacio o simplemente un poco de silencio. No invadía, no exigía, estaba, y estar era suficiente. Enrique había dejado de hablarle al vacío. Ahora le hablaba a Bob, le contaba historias que nunca había contado, recuerdos de juventud, anécdotas con su hija, frustraciones, sueños rotos. A veces simplemente maldecía el tráfico o se reía de alguna señal absurda en la ruta. Y Bob, siempre ahí, con esos ojos que lo escuchaban todo. En un momento, mientras almorzaban al costado de una ruta polvorienta, Enrique lo miró y pensó en voz alta: «Nunca imaginé que un perro podría hacer tanto sin decir nada». Y era cierto. Bob no curó su pasado, no borró la ausencia, pero le recordó que aún quedaba algo por sentir, por vivir. Y en esa cabina desgastada, entre papeles de carga y mapas rotos, Enrique volvió a sentir que su vida tenía dirección.
Pasaron semanas, tal vez meses. El tiempo ya no se medía igual. Enrique seguía trabajando, cumpliendo rutas, entregas, pero ya no lo hacía solo. Bob era parte de cada tramo, de cada amanecer, de cada noche bajo las estrellas. Una tarde, mientras recorrían una ruta que Enrique conocía de memoria, se detuvieron junto a un campo abierto. Bob bajó, corrió un poco, olfateó la tierra. Enrique lo observaba desde la sombra del camión con los brazos cruzados y una expresión suave, casi paternal. Pensó en su hija, en lo que había sido su vida, en lo mucho que se había perdido por culpa del dolor, y también en lo mucho que había recuperado gracias a ese perro que un día apareció amarrado al borde de la carretera. Ya no tomaba pastillas, dormía mejor, sonreía sin notarlo. A veces se sorprendía cantando mientras manejaba, y todo eso había empezado con una decisión simple: detenerse, detenerse y mirar. Ahora entendía algo que antes le parecía absurdo. No era él quien había salvado al perro, era Bob quien lo había rescatado a él. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, Enrique llamó a Bob con un silbido suave. El perro volvió corriendo y se subió al camión con agilidad. Enrique cerró la puerta, puso en marcha el motor y miró el horizonte con determinación tranquila. No sabía a dónde los llevaría la próxima ruta, pero ya no importaba, porque al fin y al cabo, nunca más volvería a viajar solo. A veces, las vidas se cruzan por razones que solo el tiempo entiende. Un hombre cansado, un perro olvidado, y el destino jugando sus cartas en silencio. No siempre podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de alguien. Y cuando lo hacemos, a veces descubrimos que ese alguien también vino a salvarnos.